Como todos los viernes, hoy conversaremos con un nuevo caso de emprendimiento. Esta vez hablaremos de Arquimed, que está dedicada a la innovación en la educación y a entregar metodologías diferentes en las salas de clases. Para saber más, conversaremos con el director de Servicios Educativos de Arquimed, Sebastián Miranda. Sebastián, gracias por tu tiempo en Agenda Económica. Gracias a ustedes. Innovación en metodología educativa. ¿Qué es lo que exactamente ustedes hacen en Arquimed? Bueno, nosotros creamos metodologías que se materializan en recursos didácticos y en software que es creado por profesionales chilenos, por pedagogos chilenos, diseñadores también, y luego lo implementamos a través de un equipo grande de profesionales en servicios educativos a lo largo de todo el país, en una gran cantidad de escuelas, en su mayoría escuelas públicas. Y con eso lo que buscamos es ir enriqueciendo las prácticas y las metodologías al interior del aula. Una metodología tradicional que muchos conocemos es, por ejemplo, la profesora en el pizarrón, ahora en los últimos años quizás con el PowerPoint. Exactamente, ¿cómo es un cambio concreto que ustedes quieren aplicar en los distintos colegios y establecimientos de nuestro país? El cambio que nosotros propiciamos es una metodología que busca la experimentación y la reflexión en procesos iterativos. Para eso dotamos de recursos didácticos con los cuales estudiantes en grupo experimentan y luego reflexionan sobre lo que experimentan y a partir de ahí van creando, van conceptualizando desafíos que son complejos de aprender en forma abstracta. Nosotros conversábamos antes de la entrevista un caso concreto en matemáticas, por ejemplo. Sí, las matemáticas son en general complejos de aprender para ciertas personas que les cuesta el aprendizaje de forma abstracta. Entonces es diferente que uno pueda aprender, por ejemplo, el cuadrado del binomio o ecuaciones de segundo grado a partir de material didáctico concreto y que luego de poder experimentar, ponerle un nombre a eso, conceptualizarlo. Cuando uno tiene la posibilidad de trabajar con los materiales y luego reflexionar mediante preguntas que el profesor va haciendo o que los otros estudiantes van haciendo, el concepto queda fijado en un aprendizaje significativo. O sea, estos cambios deben implementarse desde los cursos más pequeños. Absolutamente, absolutamente. El desarrollo de habilidades cognitivas, la comprensión de los contenidos, el desarrollo de habilidades socioemocionales, que es algo que nosotros propiciamos dentro de nuestro modelo, se implementa de mejor manera en los cursos primarios, digamos. O sea, ustedes propician algo así como hacer para poder entender y luego más adelante, cuando uno ya lo tiene internalizado, poder profundizar en conceptos un poco más difíciles. ¿Cómo ha sido hasta ahora el desarrollo de esta estrategia en nuestro país? A nosotros ha sido bastante exitosa. Arquimed es una institución chilena que tiene 80 años de existencia. Sin embargo, nosotros llevamos 8 años aplicando metodologías educativas al interior del aula con bastante éxito. Hoy día estamos trabajando en 250, 260 escuelas y en los últimos 5 años hemos trabajado en más de 1000 escuelas en todo el país. Ustedes son expertos en educación que buscan capacitar a los profesores. Me gustaría preguntarte, ustedes están enfocados en los sectores más vulnerables de nuestro país. Sin embargo, ustedes dan este servicio a cualquier tipo de establecimiento educacional. Sí, a cualquiera. Nosotros estamos concentrados principalmente en la educación pública municipal. También trabajamos con colegios particulares subvencionados y algunos colegios particular pagados. Esto no es excluyente, digamos, no es una metodología. Sin embargo, estamos focalizados donde más se necesita. ¿Notan las diferencias que, por ejemplo, en nuestro país se ven con los resultados del CIMSE o de otras pruebas de aptitud a distintas edades, donde hay mucha diferencia entre los colegios particulares y los colegios municipales, los colegios subvencionados? ¿Ustedes también notan esas diferencias en un poco la capacidad de los alumnos? Sí, yo no lo pondría como en la capacidad. Las diferencias existen. Existen fundamentalmente explicadas por los contextos socioeconómicos que les toca vivir a las diferentes personas. Los niños nacen niños y tienen capacidades similares, sin embargo algunos se ven enfrentados a relaciones de mayor riqueza en términos del lenguaje, de la posibilidad de conversaciones con sus familiares, viajar, etcétera, y otros no tienen esas posibilidades. Entonces eso también se transmite a la escuela. Y por lo tanto, las relaciones entre los estudiantes y entre el profesor y los estudiantes, evidentemente se nota una diferencia, pero eso da cuenta de cómo es nuestro sistema social más que de solo la escuela. Aquí se habla mucho de que el sistema educacional chileno es muy malo. Ustedes con Arquimed están en otros países. Mi pregunta es, ¿cómo estamos en comparación con otros territorios? Bueno, si nos comparamos con los países de la OECD,
con quienes nos queremos comparar y con quienes estamos constantemente actualizando nuestras políticas, efectivamente nosotros estamos debajo del promedio, tanto en lo que son los indicadores de las pruebas como en la inversión. Por ejemplo, la inversión que se hace en educación básica en Chile es 1/3 de lo que gasta un país promedio o lo que invierte un país promedio de la OECD y 1/4 en educación media, lo cual es preocupante. No es mucho. Sin embargo, si nos comparamos con otros países de la región, yo diría que se ha avanzado mucho en materia de calidad y también en materia de equidad. Hoy día Chile tiene prácticamente 14 años de enseñanza obligatoria, tiene prácticamente resuelto el problema de la infraestructura, tiene prácticamente resuelto el tema de la alimentación y lo que hemos venido hablando, afortunadamente en los últimos años, tiene que ver con calidad. Hay muchos países de la región que todavía están en temas de infraestructura o temas de alimentación y la calidad es un tema que le va a venir en los próximos años. Quisiera también hablar del tema de los profesores, porque también con los últimos test, incluso el famoso test Inicia, se ha puesto muy en tela de juicio la calidad de los profesores. ¿Cómo es la relación que tienen ustedes con ellos? Porque son ustedes profesionales que van a capacitarlos a ellos. Quizá hay muchos profesores que no tomen con mucha buena gana que alguien de afuera venga a decirles cómo hace su trabajo. ¿Cómo ha sido hasta ahora la experiencia en ese sentido? Ha sido una experiencia muy enriquecedora, que tiene etapas, evidentemente. Un profesor o una profesora que lleva un tiempo realizando una metodología educativa probablemente no va a tener mucha motivación por cambiar. Sin embargo, es ahí donde uno ocupa estrategias para poder mostrar que esto no solamente podría tener o tiene beneficios en los resultados de aprendizaje de los estudiantes, sino que también tiene beneficios en su propio quehacer. Por ejemplo, un problema que tenemos en nuestras escuelas, principalmente en los sistemas, yo diría en general, pero en el sistema público en particular, es la cantidad de medidas disciplinares que se deben realizar previo a empezar a pasar contenido. Entonces, cuando tú dotas de una metodología que los mantiene cautivados a los estudiantes, que los motiva en el desafío del aprender, evidentemente que las medidas disciplinares que tienes que ocupar son menos. Por otra parte, cuando... Las motivaciones para estar callado en la sala de clase cambian. Pero lógico, si el ser humano en sí mismo tiene un desafío por el aprender que es innato, que uno no tiene que cultivar. Cuando uno tiene un buen profesor, cualquiera sea su metodología, o cuando tú estás puesto en un desafío que te motiva, te vas a dedicar a eso y no a otra cosa. Entonces, en la medida que tú logras que las relaciones sean más motivantes y más cautivantes, la relación con el profesor cambia y él ve su utilidad. Sebastián, un gran desafío que tienen ustedes y ojalá tengan mucho éxito para su desarrollo como empresa, pero también para el desarrollo de nuestro país. Te agradezco tu tiempo en Agenda Económica. Muchas gracias. Bueno, y con esta entrevista sobre innovación en la educación terminamos esta semana en Agenda Económica. Como siempre, los invito a que continúen en la sintonía de CNN Chile.